días con todos. Hoy tenemos los conceptos básicos de erosión hídrica y sistema de conservación de suelos. Primero tenemos como introducción, ¿qué es la erosión? La erosión es un proceso que ocurre de forma espontánea en la naturaleza. La erosión es normal, pero la intervención del hombre incrementa este proceso, alterando el equilibrio natural del sistema. Mientras que la erosión hídrica es un fenómeno importante en el Perú, no se ha prestado mucha importancia. Sin embargo, se puede mencionar el programa de desarrollo rural, que es el agrorural, que realizaron esfuerzos efectuando mediciones en algunas microcuencas del país y teniendo trabajos también de conservación de suelos, tales como lo que es la reforestación. La FAO en 1980 dijo que la pérdida de suelos por efectos de la erosión constituye uno de los principales problemas a nivel mundial. Primero, el contexto socioeconómico de la erosión. Primero a tomar en cuenta está la densidad de la población. Cuando el número de habitantes es elevado, la presión que se ejerce sobre el uso de tierra aumenta. Produce primero la ampliación de la frontera agrícola, deforestando bosques, la plantación en zonas de mucha pendiente, que obviamente no son aptas para la agricultura, que los debilitan también. Ocurre la subdivisión de terrenos en donde se llega a crear las minifincas. Estas aceleran el proceso erosivo, disminuyendo la cobertura vegetal. Como consecuencia tenemos el aumento de cantidad de escorrentía y disminución de la recarga de acuíferos. Tamaño y distribución de las fincas. Las pequeñas explotaciones agrícolas son las que trabajan con la finalidad de obtener ingresos a corto plazo. Y en este caso, los riesgos de erosión son mayores, ya que al intensificar su producción el suelo se verá muy afectado. Tenencia de tierra. La agricultura de arriendo es una de las que causan mayor deterioro, ya que los dueños no son los que manejan sus tierras y el que lo alquila lo hacen por un corto tiempo y pues no está interesado en cuidar esas tierras. Mercadeo. El agricultor siempre necesita intermediarios para hacer llegar a los productos y deja a un muy bajo precio, que no le genera mucha ganancia, lo cual no puede invertir en sus tierras, en el cuidado que merece sus tierras. Aspectos culturales. Existe una alta tasa de analfabetismo, los agricultores utilizan también un nivel de tecnología muy bajo. Conocimiento de la erosión y sus efectos. El agricultor en muchos casos desconoce cuáles son las causas de la disminución del rendimiento de sus cosechas y les atribuye a otros factores sin tomar en cuenta lo que es la degradación del suelo por la erosión. No solo existe la ignorancia acerca de ese aspecto a nivel en el agricultor, sino en niveles técnicos y en la población también en general. Existe una falta de conciencia a nivel global que impide la puesta en marcha de una verdadera política de conservación de suelos. Como punto número 2 tenemos la erosión hídrica, definición y evaluación. La definición de erosión es a la acción de desprendimiento de las partículas del suelo y su transporte por el agua, que se escurre por el terreno. Cuando no hay más energía para el transporte, ocurre lo que es la sedimentación de las partículas. La erosión afecta en primer lugar al suelo superficial, y es de esta capa que depende de la fertilidad de los suelos. Entonces la erosión es un proceso de degradación que afecta la capacidad productiva de los suelos, y un suelo que es manejado de manera inadecuada presentará los síntomas de degradación. Vías para lograr la fertilidad de un suelo. Seguir la dinámica del grosor del horizonte A. Valorizar la pérdida de superficie cultivable. Seguir por medio de análisis del suelo la dinámica de los nutrientes, de la materia orgánica y de los parámetros físicos. Medidas directas de infiltración y de penetrabilidad en el terreno son útiles también. Evaluar con el agricultor las pérdidas directas de fertilizantes y cosechas durante el periodo de cultivo. Recopilar con el agricultor los datos de producción de la parcela y tratar de delinear las tendencias para cada cultivo en cuanto a cantidades de fertilizantes usados, mano de obra para control de malezas y nivel de producción obtenidos. Todas esas evaluaciones permiten acercarse a la noción de capacidad productiva del suelo y a su dinámica bajo las condiciones de manejo del agricultor. El agricultor no está muy interesado cuando se le dice que pierde, por ejemplo, 1 tonelada de hectárea al año. Es diferente si se le dice que su parcela ha perdido el 15% de superficie cultivable por exposición del horizonte B, piedras, cascajes, etc. Y si se le hace notar que está usando más fertilizante para lograr niveles de producción iguales o menores que antes. 3. El proceso de la erosión. Desprendimiento. Las gotas de la lluvia, al impactar con el suelo, causan una degradación en su estructura, teniendo como consecuencia el desprendimiento de algunas partículas. Estas gotas caen con una energía cinética que se disipa sobre la superficie del suelo y rompe los terrones
y agregados. En esta fase se produce erosión por la salpicadura que genera las gotas. Transporte. Se produce un escurrimiento superficial que arrastra a las partículas desprendidas. Cuando la cantidad de lluvia cae sobrepasa el nivel de infiltración del suelo. La velocidad de erosividad por suelo arcilloso son mayores a 0.9 metros por segundo. La velocidad de erosión por suelo arenoso son mayores a 0.6 metros por segundo. Sedimentación. Si el escurrimiento alcanza velocidades bajas como menores a 0.3 metros por segundo, las partículas arrastradas del suelo empiezan a sedimentar. Se depositan en sitios debido a la falta de energía que contiene su movimiento. Este proceso se localiza mayormente en las zonas planas del terreno, en ciertas partes de los cauces de ríos y en lugares que el suelo presenta obstáculos, en represas y en el mar. Factores físicos que afectan la erosión del suelo. El clima. Las lluvias cargan mucha energía, por ello a mayor intensidad de lluvia, mayor será la energía transmitida al terreno. Los valores del mapa están expresados en toneladas por hectárea por año. Entre mayor sea su valor, mayor es la capacidad erosiva de las lluvias. El mapa permite ver la forma directa de la agresividad relativa del clima en cada zona del país. La topografía. Como podemos observar en los gráficos, a medida que aumenta el grado de pendiente, la velocidad y volumen del agua de escorrentía aumentan, así como también su poder erosivo. Tenemos tres tipos de texturas de suelo: el limo, la arcilla y la arena. El limo son aquellos suelos que son susceptibles a la erosión, debido a la impermeabilización por el limo de los poros del suelo, lo cual va a generar mayor escorrentía superficial, causando lo que es la erosión. La arcilla. Estos son suelos con alto porcentaje, los cuales son susceptibles a la erosión debido a la baja capacidad de infiltración en caso de lluvias intensas. Arenas. Su gran capacidad de infiltración absorbe la mayor parte de agua, ya que estos reciben sin originar escorrentía superficial. El bajo poder de coherencia de agregados del suelo va a favorecer al arrastre de estos sin condición de lluvias intensas. De estructuras. Suelos con estructuras de tipo masivas o en forma de bloque gruesas, fuertes, ofrecen resistencia al impacto de las gotas de lluvia y al arrastre de partículas por escurrimiento superficial. En cuanto a la materia orgánica, posee gran capacidad de absorción y retención de agua, lo cual va a ayudar a la formación de agregados estables, y estos van a aumentar la permeabilidad y la porosidad. Cobertura vegetal. La intersección de la lluvia y reducción de la velocidad del agua de escorrentía hace que la vegetación sea primordial para controlar la erosión, ya que proveen grados de protección, escogiendo adecuadamente el uso y manejo de tierra para evaluar el efecto del cultivo y su manejo sobre la erosión que se va a tomar en cuenta. Se toman en cuenta lo que es el tipo de cultivo, rotación practicada y desarrollo en el tiempo de cobertura, el manejo del cultivo y la distribución de lluvias. Aquí en este cuadro observamos los tipos de cobertura y el aumento de erosión que van a tener. Sistemas de conservación y manejo de suelos. Se refiere al conjunto de prácticas y medidas de conservación y manejo de suelos aplicado a un terreno en forma integrada para poder atenuar y lograr niveles tolerables de erosión hídrica en el suelo. El suelo sobre la resistencia a la erosión con un buen manejo de suelo, sobre la protección de la tierra contra la erosión mediante prácticas de cobertura vegetal y adecuado manejo de la tierra, sobre la energía del agua de escorrentía por medio de estructuras físicas que acortan el largo de pendiente y reducen su magnitud. Tenemos lo que son las fases de erosión. La primera es el desprendimiento, como podemos observar acá. Tenemos lo que son los principios de conservación, que va a ser aumentar la cobertura vegetal y el contenido de materia orgánica. Tenemos lo que son los usos de la tierra y sus medidas específicas. Aquí la segunda fase de erosión, que es el transporte. Tenemos lo que son sus principios de conservación, que es cortar el largo de pendiente y reducir la magnitud de la pendiente.
Como último tenemos la fase de erosión por sedimentación. Los principios de conservación de esta fase son la retención de los sedimentos para que estos no se pierdan aún mayor. El uso de esta tierra que se le puede dar son las vías de drenaje superficial, y como medidas específicas para la conservación de este tipo de erosión es el cultivo en fajas, el muros de contención, barreras muertas, muros de piedra y entre otros. Y ahora, hablando sobre las formas de erosión hídrica, primero tenemos la erosión por salpique. Primeramente, este tipo de erosión comienza por las gotas de la lluvia. A la acción constructiva de las gotas de lluvia, al impactar con el suelo por mucho tiempo, estas gotas de lluvia van a ser consideradas como factor principal, ¿no?, causante de la desintegración de los agregados del suelo. Lo que va a ocasionar es que las partículas del suelo, al impactar las gotas de lluvia, va a hacer que la acción de la salpicadura de las gotas de lluvia va a tener que, a unas distancias cortas de 2 milímetros, el impacto de estas gotas va a producir que el rompimiento de las partículas, dejando expuestas en la superficie a las más finas. Segundo, tenemos a la erosión laminar. Ocurre en terrenos estos con pendientes uniformes y suaves, cuando la cantidad de agua excede la capacidad de infiltración de los suelos y forma una película delgada de agua. La erosión laminar se separa las partículas de suelo desprendidas por las gotas de lluvia, dejando en su lugar las partículas más gruesas y llevándose consigo las más pequeñas, las cuales en mayor grado determinan la fertilidad del suelo. Tenemos también la erosión en surcos, la cual la superficie de los terrenos de cultivo casi siempre es irregular, así presentando depresiones y elevaciones. El agua de lluvia se concentra en las pequeñas depresiones, así formando corrientes. Estas acumulaciones de agua de escorrentía van a arrastrar y transportar las partículas del suelo, formando pequeñas zanjas o surcos. Otra tenemos la erosión cárcava, la cual la lluvia va a dejar pequeñas zanjas o surcos, se van ampliando en el movimiento de las corrientes de la escorrentía, y a mayor escorrentía más grandes van a ser las cárcavas y las zanjas. La erosión en cárcavas directa tan profundamente el suelo del terreno no puede nivelarse como con instrumentos de labranza o ordinarios. Otro tipo de erosión hídrica es la remoción en masa. La remoción en masa tiene la particularidad de ser mucho más evidente, espectacular, rápida. Sus causas y consecuencias no son siempre fácilmente detectables, tampoco su prevención. Ahora tenemos como séptimo punto los indicadores y tasa de erosión. Para tomar en cuenta la tasa de erosión, se necesita, para poder calcular las tasas de erosión, como el volumen del suelo perdido, la densidad aparente del suelo y tiempo de apreciación del indicador de erosión. Pedestales, considerados como indicadores de erosión por salpicadura encontrados en el campo, será donde la columna del suelo debajo del obstáculo está protegida del impacto de las gotas de lluvia, como se observa en la imagen. Tenemos el cálculo de la tasa de erosión. Se mide en diversos lugares de la parcela a la altura de los pedestales, considerando 10 puntos por hectárea. Se aplica la fórmula de la pérdida de suelo, la cual es igual a 10.000 por el espesor promedio del suelo perdido por la densidad aparente del suelo. Esto estima el periodo de tiempo de la erosión para calcular en toneladas entre hectárea por año. En el siguiente ejemplo se puede ver la observación que se va a tener en metros durante 8 meses y la distancia que se va a dar entre cada una de las parcelas. Tenemos un cuadro referencial donde se ve la erosión y la pérdida del suelo, donde nula ligera es igual a 0 a 10 toneladas, moderada es de 10 a 50, severa de 50 a 200 y muy severa mayores a 200. Según el ejemplo, aplicando la fórmula, sale para la tasa de erosión en toneladas entre hectárea por año a 80, lo cual sería una erosión severa en la parcela. Desnivel en el campo.
llamado también salto entre parcelas, considerado indicador de erosión actual mayor de la parcela inferior con relación a la adyacente. Esto se mide el desnivel en 10 lugares y se usa la fórmula con el desnivel promedio. Según el ejemplo, se tiene una parcela con maíz en un desnivel promedio a 0.3 metros con respecto a otra donde hay pasto. En total sale 720 toneladas entre hectárea por año, lo cual nos indica que la erosión es muy severa. Plantas con raíces expuestas, consideradas como indicadores de una desaparición de horizontes superficiales en el suelo. Según el cálculo de la tasa de erosión, se mide la distancia desde el pie de la planta hasta la superficie actual del terreno, que se repite el procedimiento con el valor promedio obtenido. Surcos y cárcamas son claros ejemplos de erosión hídrica, ya que son canales pequeños donde se concentra el agua. Para el cálculo de la pérdida del suelo, se mide el largo del surco de la cárcava. Cada 10% del largo total se debe medir la profundidad y ancho respecto a la superficie original, donde la pérdida del suelo en toneladas del surco de la cárcava es igual al largo del surco por la profundidad promedio del surco o cárcava por el ancho promedio del surco por la densidad aparente del suelo. Esta se da en toneladas entre metro cúbico, mientras las demás en metros. Conclusiones. En términos generales, la erosión supone la remoción de la capa superficial del suelo, ya sea por cualquier agente responsable como el agua, viento, hielo o las afectaciones humanas en ella. El suelo llega a manifestar un descenso neto de su fertilidad natural y productividad biológica mediante la reducción del espesor efectivo, la pérdida de materia orgánica, sus nutrientes, la degradación de la estructura física y la disminución de la capacidad de retención de agua. La erosión acelerada es causada principalmente por el manejo inadecuado de las tierras y la presión de los pobladores en ellas. La erosión excede la tasa de formación del suelo causando pérdidas económicas y materiales tanto para los agricultores como sus consumidores. La erosión afecta en primer lugar al suelo superficial o capa arable, y es de esta capa que depende la fertilidad de muchos suelos. La erosión así plantada afecta la producción de los cultivos, causando la degradación de las tierras, que es un fenómeno de gran interés mundial, al igual que otros como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la escasez de agua y las sequías.